76 nuevas unidades de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México entrarán en operación a partir de este jueves. Los autobuses darán servicio en la periferia de la ciudad en las alcaldías Xochimilco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y solo 6 unidades en la zona de Cuautepec, Barrio Alto, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Con estas nuevas unidades se entregaron 200 autobuses de bajas emisiones a la flota de RTP en este año. Sobre todo son unidades que van a estar en media y alta montaña y cumpliendo con los objetivos de RTP de comunicar las zonas periféricas de la Ciudad de México con estaciones del metro, del Metrobús, pues se está complementando en este primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum este gran objetivo de RTP y desde luego del gobierno de la Ciudad de México. El total de las unidades cuenta con espacio reservado para personas con discapacidad e incluso tienen espacio para que perros guías viajen seguros. Algunas fueron equipadas con rampas para hacerlas más accesibles. 16 de estos 76 autobuses, aparte, tienen una rampa de accesibilidad. En caso de que sean personas que necesitan accesibilidad con una silla de ruedas, en estos 16 autobuses y en los 76 autobuses anteriores es muy fácil la accesibilidad. Los nuevos autobuses cuentan con la tecnología Euro 6, lo que significa que los motores son más eficientes en la combustión y cuentan con filtros de gases, con lo que se reduce hasta en un 98% las emisiones contaminantes a la atmósfera. Imágenes: Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.